María del Carmen de Santa Fe. Yo sueño con bebés, pero no los conozco. Esto me pasa desde el 94. ¿Es normal? Me siento rara. ¿Alejandro? Para Alejandro. Bueno, habría que ver qué significado tiene ese sueño en particular, el símbolo. Digamos, en términos generales, yo quedé muy impresionado, a pesar de que conozco desde hace muchos años el caso de Leonor y la considero una de las personas, una de las pocas personas, si no la única, que ha sido investigada exhaustivamente y en donde ella, por supuesto, siempre es abierta a cualquier proceso de investigación. Esto es un dato importante porque, digamos, el charlatán no se presta para la investigación, digamos, rechaza cualquier tipo de indagatoria, evidencia, prueba, y una de las críticas fundamentales que se sostienen contra la parapsicología y contra el estudio de los fenómenos paranormales es la búsqueda de una evidencia. Pues bien, Leonor es una evidencia. Nosotros hemos hecho un gran número de estudios e investigaciones, no solamente con ella, sino también con otras personas, quizá no con el perfil de Leonor. Y la percepción extrasensorial es una habilidad psíquica que está presente en todos los seres humanos. Ocurre que, por supuesto, en algunos casos, como todas las condiciones humanas, todas las habilidades humanas, hay personas que se destacan en determinadas áreas o campos, el arte, la música, el deporte, etc. Y otras se destacan particularmente por este tipo de percepción extrasensorial, que particularmente se conoce bajo el nombre de psicometría, y que por lo general, que no debe confundirse con la psicometría psicológica, y es una habilidad psíquica incluso aún más antigua que el estudio de la parapsicología en sí, porque surge ya a fines del siglo pasado, en donde personas decían que tocaban objetos que pertenecían a sus dueños, y a partir del contacto con esos objetos, prendas, pañuelos o el nombre mismo de la persona, claro, ocurre una suerte de vínculo, ¿no? Entonces se ha especulado mucho con respecto a teorías acerca de si nuestra propia energía queda de alguna manera impregnada en los objetos o cosas por el estilo. Yo no sé si energía en sentido estricto. Lo que sí hemos hecho algunas pruebas y exámenes en un intento por determinar cuál es la naturaleza de la información que aparentemente el psíquico rescata del objeto. Y lo cierto es que Leonor y otras personas obtuvieron aciertos con respecto a lo esperado por azar, por encima de lo esperado por azar en pruebas estandarizadas. O sea, por supuesto, yo le puedo dar una foto a ella y a veces la foto puede tener indicios o indicadores o elementos que a lo mejor inducen alguna información. Pero cuando esta información está ciega, tanto para el investigador como para la vidente, por eso un dato importante es que el vidente cuente con la menor cantidad de información, de modo de no contaminar lo que sabe con lo que percibe. Claro. Entonces esta es una estrategia válida y metodológicamente hablando para evaluar la manera a través de la cual los psíquicos pueden funcionar de manera correcta, ¿no? Y esto es una evidencia sustancial de que la percepción extrasensorial realmente existe. Claro. Ocultan alguna información para que el psíquico la saque por su cuenta. Sí, una prueba entre muchas otras. Por ejemplo, es entregar el objeto de una persona enferma. ¿Está? Y luego se le entrega un objeto control de una persona que no está enferma de una determinada enfermedad. Entonces el psíquico toma ambos objetos con la mano y tiene un medio de posibilidad de acertar, 0,5 posibilidad de acertar. Se le dan 30 o 40 objetos y luego se hace una estadística. Y si la persona acierta un promedio superior a lo esperado por azar, bueno, ahí se pone en evidencia. O sea, no hace falta que el psíquico haga una descripción extraordinaria acerca de la vida de la persona, con que diga a cuál persona pertenece este objeto, si está enferma, o si se le entregan fotografías, que esto con Leonor lo hicimos, se le entregan fotografías de personas vivas o muertas, y la persona tiene que determinar, ¿está vivo o está muerto? O sea, no hay más evidencia que determinar. Quizá cualquier persona acierta en el término de lo esperado por azar, pero Leonor y otras personas acertaron, no el 100%, pero un promedio superior a lo esperado por azar, y esto es realmente lo significativo en este tipo de exámenes. Yo, en eso me siento muy atrapado. Yo la conocía y habiéndola visto por televisión, siempre defendí su forma de trabajar porque me gustó muchísimo. Aparte, amigo de Enrique Desderechi, siempre hablaba de ella, en el café que tomábamos, siempre la nombraba. Entonces, como escritor, me parece que escritor, aparte, un escritor fabulero, me siento ante una especie de realidad que supera la ficción. Entonces es importantísimo para mí también este encuentro, ¿no? Para mí también no. Para mí también lo es. Pero yo quería decir que precisamente, corroborando lo que dice Alejandro,
yo nunca quiero saber muchos detalles, muy pocos, porque si no después no sé si lo que saco es verdadero y es producto de la información, fantasía. o es producto de lo que escuché. Entonces, Claro. cuanto menos datos, mejor para cotejar. Fanny de Floresta, y Héctor, perdón, de Avellaneda, dice, el caso de la doctora Jubileón, ¿no fue por tráfico de órganos? Sí, yo lo dije. Pudo haber sido, ¿no? Como no se sabe, no se descubrió, O sea, no, que es no una sab- no alta sabemos. probabilidad. Es una de las tantas probabilidades. Lo que ¿Alta sí que o igual que cualquier otra? es la más alta, me parece. Ok. Para mí. Fanny de Floresta, para la misma época de la desaparición de la doctora, desapareció un primo mío que estaba internado ahí. Nunca más supimos de él. Angélica de Carapachay. En un caso de San Luis había desaparecido una chica. Todos pensaban que estaba muerta, pero yo creía que estaba viva. 4 meses después apareció sana. Bueno, Está acá bien, hay qué bueno. alguien que pudo tener una evidencia, ¿no? Bien. Bueno, de Peguajó, mi abuela era de Peguajó. ¿Por qué siento cosas que le van a pasar a mis seres queridos? ¿Esto es un poder? ¿Hay forma de desarrollo para ayudar? Alejandro Parra dice que sí con la cabeza. Sí, bueno, si que contestamos. bueno, ¿Pueden contestar los dos? Sí, bueno, digamos, básicamente nosotros desarrollamos algunos ejercicios y técnicas, pero digamos, el desarrollo no es cuantitativo, no es que una persona va a un gimnasio, desarrolla los músculos y se convierte en fisicoculturista. En realidad requiere cierto control, autodominio. Muchas personas tienen espontáneamente sensaciones de cosas o entran a un lugar y perciben algo en particular. Yo conozco La el caso energía de por lo menos la percibís de los lugares. No, sí. naturalmente. Yo conozco el caso de una analista, una colega, que tiene una señora que hace evidencia y en cierta ocasión, recostada en el diván, comenzó a sentir y a saber lo que le había ocurrido a la paciente anterior, como si esa energía o información le hubiera quedado en el diván. Y me lo contó como un dato anecdótico realmente muy, muy interesante, ¿no? De modo que sí, en alguna medida, este tipo de percepciones, más que desarrollar, yo creo que se deberían poder controlar, porque Leonor también tuvo, vos tenés una historia en tu niñez, hasta donde yo sé, de experiencias espontáneas, y un día, ¿Qué queda, Leonor? Desde los 5 años, 6. la carrera de caballos. La contame. carrera de caballos. Y mi padre A ver. tenía, nosotros vivíamos en el campo y entre las cosas, bueno, mi padre tenía caballos de carrera y a mí siempre locura con los caballos, Yo locura. también. Y Eran cuadrigas, ¿cómo se llamaban? ¿Cuadrigas? ¿Cómo eran? Cuadreras, Cuadreras, carrera, no, pero cuadreras. íbamos a un hipódromo que había cerca de Magdala. Y mi padre me levantaba, porque yo era muy chiquita, para que viera pasar los caballos, y yo decía cuál iba a ganar. Entonces mi madre se enojaba, Qué víbora de tu pero viejo. yo no sabía lo que tenía. Y en mi familia siempre se vivió como muy normal y muy natural, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Silvia de Berazategui, mi mamá falleció hace mucho. Su número favorito era el 19. Cuando me siento bajoneada, algo se me cruza con este número. ¿Puede ser un mensaje? Y puede ser, sí, Podría un ser. símbolo, claro. Habría que evaluar el contenido de ese símbolo, qué significado tiene ese número con respecto a la vida propia. Marcelo, ¿Te puedo? muchas personas, perdón. Sí, No, no. Era con respecto a la pregunta anterior que contestó Sí. Alejandro, perdóname, Lía. No, por favor. Yo creo que lo importante para el que produce fenomenología o cree que produce o se sorprende con ella es que empiece a detectar cómo se siente. Alejandro Parra, Sí. ¿existen psíquicos que pueden trabajar en tiempo real? Es decir, que busquen personas que estén vivas, niños desaparecidos pero que estén con vida, o personas secuestradas pero que estén con vida, porque participan siempre en busca de cuerpos, etcétera. ¿Hay psíquicos que trabajan cuando el crimen está en proceso? Sí, lo hay. Lo que ocurre es que es importante, digamos, indicar que la evidencia que proporciona un psíquico nunca tiene peso judicial, ¿sí? Y eso es un dato realmente importante, porque en realidad, en términos generales, la evidencia no es una forma cognitiva o de obtener información 100% exacta, es fragmentada. El psíquico de repente puede sentir el dolor del otro, el psíquico puede ver un fragmento, una imagen, un paisaje y dar indicios. Hace algunos años atrás la policía en Holanda
hubo, bueno, una ola de secuestros durante varios años y la policía recibía, me contaban colegas, decenas de mensajes espontáneos de la gente que llamaba diciendo que había soñado con tal o cual cosa. Entonces, claro, los policías se vieron desbordados por algo sobre lo cual ellos no eran ni escépticos ni creyentes, directamente no sabían qué hacer y comenzaron a convocar a los investigadores para ver de qué manera se podía ordenar esa información. En términos generales es cierto, o sea, hay personas que de repente tienen este tipo de percepciones y en algunos casos esta percepción funciona de diferentes maneras. Algunos, por ejemplo, utilizan un péndulo y a través de los movimientos del péndulo decodifican la información, sí o no, siempre tiene que ser dicotómica, sobre todo a partir de los movimientos del péndulo. Cuando no es así, el psíquico de repente recibe un montón de información acerca de la cual a veces es muy difícil determinar la realidad de ese dato, ¿verdad? ¿No te parece No, pero que sí se puede eso hacer. te ayuda? Un investigador, que bueno, yo investigué muchos casos cuando era joven, un investigador se encuentra con un montón de testigos mudos en el lugar del hecho, Sí. que son, los toma o los saca, Objetos. objetos. Para mí me parece que la labor de un psíquico tira, un psíquico serio como yo, tira un montón de datos del cual vos podés armar un rompecabezas por ahí y llegar al lugar de descubrir algo como si fueran testigos mudos. Seguro, pero es un arma de doble filo, porque incluso a la policía mismo, a veces cuando tiene esa información, si es tomada demasiado en serio, puede desviar Tiene que ser una hipótesis más. Tiene que ser una hipótesis más. Tiene que ser una hipótesis más. Pero Momento, porque me duelen los dientes.